Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre cómo elegir el tipo de muestreo en una investigación científica. Soy el doctor José López Robles y en esta sección estará dirigida pues a todas las personas, ¿no?, que quieran aprender un poco más acerca de metodología de investigación y en este caso específico sobre los tipos de muestreo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Primero vamos a comprender qué es el muestreo y su importancia dentro de la metodología de investigación. Diferenciar entre los dos grandes grupos de muestreo, de probabilístico y no probabilístico. Vamos a identificar también los criterios para elegir el tipo de muestreo más adecuado. Y por último también vamos a aplicar el conocimiento pues en casos reales, ¿no? O casos prácticos que pueden suceder en nuestra investigación, ya sea artículo, tesis, ¿no? Lo que ustedes vayan a realizar. Bueno, ¿qué es el muestreo? Digamos que es el proceso mediante el cual nosotros seleccionamos una parte de la población para estudiarla. ¿Por qué es una parte? Es muy complicado que nosotros podamos aplicar a toda la población como tal. En ese sentido, pues nosotros tenemos que aplicar algún tipo de muestreo. ¿Para qué? Eso nos va a permitir a nosotros hacer inferencias sobre la población total. Es decir, si nosotros digamos, en un grupo de 100 empresas, nosotros estudiamos a 30, 35, esas 30, 35 empresas nos van a decir cuál es la tendencia o los patrones de comportamiento de las demás que no entrevistamos. ¿Por qué es fundamental esto? ¿Por qué es necesario muestrar? Bueno, primero nos ayuda a ahorrarnos tiempo, ahorrarnos recursos y hacerlo de una manera adecuada es clave para la validez de la investigación como tal, ¿no? ¿Por qué es importante también? Bueno, digamos que ustedes, en el mismo ejemplo que les comentaba, ¿no?, que tenemos 100 empresas a las cuales nosotros queremos aplicarle algún instrumento. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros no podemos entrevistar a las 100, tanto por tiempo, por recursos, nosotros necesitamos hacerlo de manera rápida, necesitamos hacerlo de manera rápida y válida a la vez. No por la rapidez, pues vamos a caer en sesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante seleccionar el tipo de muestreo. Como les comentaba ahorita, existen dos grandes tipos, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el primero, todos los elementos tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados. Es decir, cualquier persona puede ser seleccionada. Y en el segundo, en el no probabilístico, la selección no depende del azar, sino de otros tipos de criterios establecidos por el investigador o por el grupo de investigación, ¿no? Depende de cómo estén realizando la investigación. La selección del muestreo depende totalmente de los objetivos y los recursos disponibles, ¿no? Posiblemente en alguna investigación haya recursos económicos los cuales se tengan que cubrir, pues ahí vamos a tratar de utilizar un tipo de muestreo que se nos adecue, ¿no? En el otro caso, en el tipo de muestreo probabilístico, todos los elementos, es decir, todos los integrantes, digamos, de las 100 empresas, vamos a continuar con lo mismo, tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Sin embargo, en un muestreo no probabilístico, quizás a mí me interesen nada más las empresas manufactureras. Entonces, en ese sentido, es un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque no todas las empresas de la región van a tener la misma posibilidad de ser entrevistados, ¿no? El muestreo probabilístico como tal, existen 4 tipos: el muestreo aleatorio simple, por conglomerados, estratificado y el muestreo sistemático. Bueno, yéndonos un poco a la teoría, ¿qué es lo que nos dice? El muestreo probabilístico analiza y estudia una población utilizando la selección aleatoria, simplemente porque es un grupo de individuos, todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. En el caso del aleatorio simple, elige al azar cada individuo, ¿no? Háblese de individuo, empresa, etcétera, ¿no? Y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En los conglomerados, ¿qué es lo que se busca aquí? El conglomerado se utiliza cuando la muestra es muy grande y nosotros lo, digamos, dividimos usualmente por la geografía, ¿no? Geográficamente. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, los juntamos y ya elegimos el tipo de muestreo y seleccionamos, ¿no? Sí, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sin embargo, pues ya están agrupados, digamos, en el ejemplo que les ponía, ¿no?, de las 100 empresas. Quizás solo van a tomar la región, no sé, del norte de México, del sur de México, etcétera.
En el otro tipo de muestreo, en el estratificado, se divide, es muy similar, ¿no? Se divide la población en subgrupos o extractos y tomas una muestra de cada uno. Por ejemplo, si en un dado caso, digamos en una universidad, ¿no? Queremos saber cuál es el estrés de una universidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si elegimos un muestreo probabilístico estratificado, lo vamos a dividir por facultades y vamos a tomar una muestra proporcional por cada facultad, ¿no? Y ahí es donde ya se va a hacer un muestreo estratificado. Tomamos uno de cada población de subgrupos y ya lo tenemos en esa forma, ¿no? Y el último, el sistemático. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, tenemos 100 empresas y si queremos hacer algo de manera sistemática, quizás elegimos en un intervalo de cada 5 empresas. Hacemos nuestra lista, vamos a entrevistar a la empresa 1, a la empresa 5, a la empresa 10, a la empresa 15, a la empresa 20 y así sucesivamente, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, sin embargo, lo hacemos de manera sistemática, ¿no? Que es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Ponerlos en un orden de lista y ya de ahí ir seleccionando de manera por intervalos, ¿no? En el muestreo no probabilístico, tenemos primero, por ejemplo, el muestreo de bola de nieve, ¿no? ¿Cuándo se trata de este muestreo de bola de nieve? Cuando son muestras muy difíciles de localizar. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera entrevistar a personas que tengan diabetes, que tengan enfermedades cardíacas y insuficiencia renal, que tengan esas tres características. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Posiblemente conozco a una persona que tenga estas tres características y esa misma me va a ir recomendando, ¿sabes qué? Conozco a X persona, y entonces yo voy a entrevistar a X persona, busco a X persona y me dice, yo conozco a otra y así sucesivamente, ¿no? Ahí es donde se va haciendo, digamos, el muestreo de bola de nieve. El muestreo por cuotas, igual, se trata de dividir la población de un grupo o extractos, ¿no? En ese sentido, se toma la muestra proporcional y representativa, los dividimos por cuotas y ahí los vamos entrevistando, ¿no? Se trata más que nada en proporciones representativas, para hablar un poquito más, digamos, teóricamente, ¿no? Y el muestreo intencional o por conveniencia, pues digamos que es uno de los que más se utiliza, ¿no? Porque se basa únicamente en los criterios del investigador o del grupo de investigación. ¿Qué es lo que se hace? A mí me conviene, o digamos es de manera intencional, seleccionar a este tipo de personas, este tipo de grupos, y pues yo los empiezo a entrevistar, ¿no? Esos son los dos grandes tipos de muestreo que existen. ¿Cuáles son los criterios entonces también para ver un poco qué es lo que tenemos que hacer? Primero definimos la población y el marco muestral, cuáles son los objetivos de la investigación, el acceso y los recursos disponibles, el nivel de precisión y generalización deseado. Teniendo esos criterios de manera general, nosotros podemos elegir algún tipo de muestreo. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, entre las dos? Por ejemplo, el muestreo probabilístico se basa en la selección aleatoria, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En el muestreo no probabilístico no depende de criterios subjetivos o accesibilidad, sino que es más que nada por la conveniencia del investigador, de la investigación y del investigador, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de representatividad del muestreo probabilístico, pues es mejor porque tiene una representatividad alta, ya que se busca de una cierta forma que represente a toda la población. Y en el muestreo no probabilístico no, ahí sí existe un sesgo por selección. ¿Qué tipo de ventajas? El probabilístico pues son resultados más generales, hay mayor rigor científico, y el no probabilístico es un poco más fácil, es más económico y de igual manera, ¿no? Como se toma en cuenta el punto de vista o digamos la conveniencia del investigador, digamos que es una manera más general, ¿no? Usualmente se utiliza en estudios exploratorios. En cierto punto, una desventaja sería que existe una menor validez. Sin embargo, si ustedes seleccionan algún tipo de muestreo, va a ser 100% válido, ¿no? Nada más hay que justificar por qué se está realizando de esa manera.
Por ejemplo, un muestreo aleatorio simple en una organización de 500 empleados, si el equipo de recursos humanos decide llevar a cabo actividades de recreación en equipos, es muy probable que prefieran escoger fichas de un tazón. En este caso, cada uno de los 500 empleados tiene la misma oportunidad de ser seleccionados. Eso es un muestreo aleatorio simple. ¿Qué es lo que se hace? Digamos, los 500 nombres de los trabajadores se meten a una urna y ya empiezan a sacar los papelillos con los nombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un muestreo aleatorio simple. Todos tienen la misma probabilidad. Y, por ejemplo, en un muestreo por conglomerado, digamos que el gobierno de Estados Unidos quiere evaluar el número de inmigrantes que hay por territorio. Entonces, lo puede dividir en grupos, ¿no? Basado, por ejemplo, en los estados, California, Texas, Florida, etcétera, ¿no? Esta forma de realizar esta encuesta será más efectiva, ya que pues, los resultados se organizan por estados y proporcionan datos por inmigración, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de ejemplos que les puedo dar acerca de muestreo aleatorio simple o muestreo por conglomerado. Todos tienen su complejidad y a la vez su validez, ¿no? No es mejor uno que otro. Todo depende del investigador y de la investigación que se quiera realizar. Como conclusión, primero necesitamos ser realistas con los recursos, ¿no? Es meramente imposible, si queremos hacer una investigación, digamos, con gran población, es imposible entrevistar a todos. Por lo tanto, necesitamos ser realistas. A quienes sí podemos entrevistar. Y la parte más importante es justificar metodológicamente tu elección, ¿no? Como les comentaba ahorita, no es que sean mejores un tipo de muestreo que otro, sino que simplemente necesitamos justificar metodológicamente por qué lo estamos seleccionando. ¿Para qué? Para cuidar los sesgos en las muestras, ¿no? Más que nada en las muestras no probabilísticas, que hasta cierto punto pues es elección del investigador, ¿no? Pero aún con eso necesitamos justificarlo metodológicamente y lo recomendable es documentar los criterios de inclusión o exclusión, ¿no? ¿Por qué los estoy incluyendo y por qué los estoy excluyendo? En resumen, los dos son buenos, tanto el probabilístico y no probabilístico, y depende mucho de la característica de la investigación, de los recursos del investigador y lo que se decida, tanto en el grupo de investigación, si estás haciendo algún artículo o si estás haciendo alguna tesis con tu comité de tesis, ¿no? Y en esta clase pues es todo. Cualquier duda, comentario, nos lo pueden hacer llegar y pues lo vemos en la próxima clase. Muchas gracias.